Hay un momento en la historia de todo gran imperio en que la arrogancia se topa con una muralla. No una muralla de piedra, no una de madera, una muralla de metal. Estamos en el año 1479, antes de la llegada de los españoles. El imperio mexica, lo que la historia llama aztecas, aunque ellos jamás usaron ese nombre, es la fuerza más temida de todo el continente conocido. Sus guerreros han marchado hacia el norte, el sur, el este, han sometido a decenas de pueblos, han traído de regreso prisioneros por miles para alimentar a sus dioses con sangre humana. Nadie los ha detenido, nadie. Pero hoy, en las tierras de lo que hoy conocemos como Michoacán, Axayácatl, el noveno Tlatoani, el señor de Tenochtitlán, el hombre que manda sobre 500,000 de almas, va a descubrir que hay un mundo al oeste de su mundo. Un mundo que no le teme. Un mundo que lleva años esperándolo, preparándose para él, afilando sus armas con una paciencia fría como el hierro. Un mundo que ya lo está mirando desde arriba. El guerrero que ha ganado siempre es el más peligroso de enfrentar y el más fácil de derrotar, porque ya olvidó cómo perder. Esta es la historia de la batalla de Taxinamoa, la derrota más sangrienta, más humillante y más aplastante que el imperio mexica sufrió en toda su existencia antes de que llegara ningún europeo. Y es la historia de los purépechas, el único pueblo de toda Mesoamérica que miró al coloso mexica a los ojos, sacó sus armas de cobre y le dijo: «Hasta aquí». Para entender por qué Taxinamoa fue lo que fue, primero tienes que entender algo que los libros de historia rara vez te explican con la honestidad que merece. Mesoamérica en el siglo XV no era un lugar de tribus dispersas viviendo en armonía con la naturaleza. Era un tablero de ajedrez de potencias militares, alianzas frágiles, rivalidades de siglos y fronteras que se dibujaban con sangre cada temporada de guerra. Y en ese tablero había dos piezas que todos observaban con cautela. La primera, la que todos conocen, la Triple Alianza. Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, la máquina de guerra más eficiente del hemisferio. Un ejército que no peleaba para destruir ciudades, sino para capturar hombres vivos, llevarlos a las pirámides y ofrecerlos al sol para que siguiera saliendo cada mañana. Su economía entera dependía de la expansión. Si dejaban de conquistar, dejaban de comer. Si dejaban de capturar, sus dioses se morían de hambre. La guerra no era una opción para los mexicas, era una necesidad biológica del sistema. La segunda, el imperio purépecha, o como ellos se llamaban a sí mismos, la Irechicuá, con capital en Tzintzuntzan, a la orilla de un lago de aguas que cambiaban de color con las horas del día. Este imperio llevaba un siglo expandiéndose hacia el occidente de manera metódica, callada, casi invisible para quienes miraban solo hacia el centro del mundo. Y tenían algo que nadie más en todo el territorio tenía. Algo que los hacía distintos a un nivel que iba más allá de la táctica o el número de guerreros. Los purépechas dominaban la metalurgia. Mientras el resto de los pueblos de Mesoamérica peleaban con obsidiana y pedernal, materiales letales, sí, pero frágiles como el hielo, los purépechas forjaban sus armas con aleaciones de cobre. Eran literalmente un imperio de la edad de bronce en un continente que todavía vivía en la edad de piedra. Piénsalo un momento. Una macana de obsidiana, la arma favorita del guerrero mexica, podía cortar con una precisión terrible, pero en el momento en que chocaba con un escudo de madera reforzado con placas de cobre, se hacía añicos. La hoja se rompía, el arma se convertía en un palo, y el guerrero purépecha que estaba al otro lado del escudo seguía ahí, con su hacha de metal, lista para terminar la conversación. Eso era lo que esperaba Axayácatl al oeste. Y él no lo sabía.
O peor, lo sabía y creía que no importaba. Porque además de las armas, los purépechas habían construido algo extraordinario a lo largo de toda su frontera oriental, la frontera que miraba directamente hacia las tierras mexicas. Un sistema de defensa en capas, fortines de piedra y madera en los puntos altos, fosos que hacían imposible el avance rápido de columnas grandes, torres de vigilancia desde las cuales un mensajero podía comunicar el movimiento de un ejército enemigo en cuestión de horas a través de señales de humo que corrían de colina en colina hasta llegar a Tzintzuntzan. Habían estudiado a los mexicas, habían aprendido cómo atacaban, en qué dirección marcharían, cuáles serían los objetivos más obvios, y habían preparado una respuesta para cada uno de esos movimientos. Era en esencia la muralla china de Mesoamérica, y llevaba años esperando ser probada. Axayácatl tenía 30 años cuando tomó la decisión que definiría su legado para siempre. Era joven para ser tlatoani. Había llegado al poder a los 19 y desde entonces había pasado su reinado probando su valía en el campo de batalla, ampliando los dominios de la Triple Alianza en todas las direcciones posibles. Era inteligente, era valiente, era el tipo de líder que sus guerreros seguían no por obligación, sino porque creían en él. Pero tenía un defecto que compartía con todos los grandes conquistadores de la historia. No podía concebir que alguien lo detuviera. Las razones para marchar al oeste eran múltiples y tenían todo el sentido del mundo desde Tenochtitlán. Primero, las minas. Michoacán era tierra rica en cobre, en sal, en recursos que el corazón del imperio necesitaba y que ahora mismo fluían hacia Tzintzuntzan en lugar de hacia la gran Tenochtitlán. Segundo, los cautivos. El ciclo ritual mexica demandaba prisioneros de guerra de manera constante. Los pueblos cercanos ya estaban agotados. Hacía falta abrir un nuevo frente, un nuevo reservorio de sangre para los altares. Tercero, y quizá el más poderoso de todos, el orgullo. El imperio purépecha era el único poder de la región que no había enviado emisarios, no había pagado tributo, no había reconocido la supremacía de Tenochtitlán. Su mera existencia era una afrenta que crecía con cada año que pasaba sin ser resuelta. Axayácatl convocó a sus capitanes, los guerreros águila y los guerreros jaguar, la élite de la élite, los hombres que habían peleado en decenas de guerras y que llevaban en sus cuerpos las cicatrices de batallas que habían ganado. Reunió a su ejército con una meticulosidad que demuestra que en el fondo sí tomaba en serio a su enemigo. 24,000 guerreros. 24,000. Era el ejército más grande que Axayácatl había movilizado jamás. La columna de guerreros, cuando marchaba por las calzadas y los caminos del altiplano, se extendía kilómetros en el horizonte. Llevaban semanas de provisiones, llevaban esclavos cargando el equipamiento, llevaban sacerdotes cantando los himnos de guerra a Huitzilopochtli, el dios del sol que necesitaba sangre. El polvo de sus pies se podía ver desde las montañas a distancia. Y eso, amigos, era exactamente el problema. Porque en Tzintzuntzan, el Kazonzi, el emperador purépecha, Tzitsipán Cuare, ya lo sabía. Sus espías, sus sistemas de señales, sus vigías en los puestos de frontera, le habían dado algo que Axayácatl nunca tuvo. Tiempo. Tiempo para prepararse, tiempo para posicionarse, tiempo para elegir exactamente dónde y cómo quería recibir a este ejército que venía a conquistarlo. Tzitsipán Cuare no era un hombre que peleara por impulso. Era un estratega que entendía que la guerra se gana o se pierde antes de que suene el primer tambor de combate. Y llevaba años ganando esta batalla en silencio, en los mapas, en las decisiones de dónde colocar cada fortín y cada fosa.
No esperes al enemigo donde él quiere que lo esperes. Espéralo donde tú necesitas que él esté. La primera ciudad que encontró el ejército mexica en su avance fue Taximaroa, una ciudad de frontera, hoy conocida como Ciudad Hidalgo, en el estado de Michoacán. Y la tomaron con relativa facilidad, con la velocidad y la contundencia de un ejército que sabe lo que hace. Axayácatl celebró, sus capitanes celebraron, sus guerreros vieron en esa toma fácil la confirmación de todo lo que ya creían, que esto iba a ser rápido, que los purépechas eran otro pueblo más que iba a doblar la rodilla. No entendieron que acababan de caminar dentro de una trampa. Tsitzipán da Cuare había permitido que tomaran Taximaroa. La había dejado ir deliberadamente, como quien suelta un pedazo de cebo frente a un pez grande. Necesitaba que los mexicas se adentraran en su territorio. Necesitaba que se confiaran. Necesitaba que sus líneas de suministro se estiraran, que sus guerreros cargaran con la fatiga de la marcha, que su euforia por la victoria fácil les nublara el juicio. Y mientras Axayácatl instalaba su campamento cerca de Taximaroa, sintiéndose invencible, el ejército purépecha avanzaba en silencio por los bosques de pino de Michoacán. 40,000 hombres moviéndose con la disciplina de quien ha ensayado cada paso. No sabemos exactamente el día preciso en que los dos ejércitos se vieron por primera vez. Las crónicas coloniales, escritas décadas después, tienen ese defecto natural de la historia contada por el vencedor derrotado. Pero lo que sí sabemos con toda la precisión que los documentos históricos nos permiten es lo que pasó cuando se encontraron. Fue catastrófico para los mexicas. Imagínate ser un guerrero águila en ese momento. Llevas toda tu vida entrenando. Desde los 8 años te levantas antes del amanecer para correr, para cargar peso, para aprender a lanzar y esquivar, y resistir. A los 15 hiciste tu primera captura en combate, que es el rito de paso que te separa de los niños para siempre. A los 20 ya eras veterano. Has peleado en el Yucatán, en Oaxaca, contra los tlaxcaltecas, contra los tarascos de la costa. Conoces el sonido de la batalla mejor que el sonido del silencio. Y ahora frente a ti hay una línea de guerreros que no has visto nunca, que están quietos, que no hacen los gritos rituales de intimidación que tú conoces, que simplemente te miran, y en sus manos brilla algo anaranjado que no es fuego. Las líneas colisionaron con una brutalidad que las crónicas describen sin encontrar palabras suficientes para hacerle justicia. El primer descubrimiento fue el más duro. Las macanas mexicas no servían aquí. Una macana, para quien no lo sepa, es un arma de madera dura incrustada con hojas de obsidiana a los lados. En manos de un guerrero jaguar entrenado, es un instrumento de destrucción eficientísimo, capaz de cortar la arteria de un cuello con un solo movimiento. En tierra plana, contra guerreros con armadura de algodón acolchado, era la ventaja definitiva. Pero los purépechas no traían armadura de algodón, traían escudos de madera dura, reforzados con cuero y en algunos casos con placas de cobre. Y cuando la obsidiana encontraba ese escudo, la obsidiana perdía. Se hacía añicos. El arma más letal del arsenal mexica se convertía en un instante en un palo. Mientras los guerreros de primera línea intentaban absorber ese descubrimiento, los arqueros purépechas comenzaron a disparar. Y sus flechas no tenían punta de flanel, tenían punta de cobre, duras, pesadas, que no se desviaban en el aire, que perforaban la armadura de algodón acolchado de los mexicas como si fuera tela seca. Desde los flancos las formaciones purépechas se cerraban. Tsitzipán da Cuare había diseñado su disposición de batalla con una lógica que los militares modernos reconocerían sin dificultad. Anclar el centro, presionar los flancos, cansar al enemigo, y cuando la fatiga rompiera su disciplina,
golpear con todo el peso del número. 40.000 contra 24.000, en terreno que él había elegido, con armas superiores, con la ventaja de estar descansados mientras el enemigo llegaba después de semanas de marcha. No era una batalla, era una ecuación. El primer día terminó sin un vencedor claro, pero con las pérdidas distribuidas de manera absolutamente desigual. Los mexicas habían perdido más miembros, más comandantes de unidad, más cohesión táctica, y diferencia de guerras anteriores, no podían compensar esas bajas con una victoria de captura. Los purépechas no luchaban para ser capturados, luchaban para matar. Y eso, psicológicamente, era devastador para guerreros entrenados en una doctrina completamente distinta. En el campamento mexica esa noche, hubo silencio donde debería haber habido cantos de victoria. Axayácatl, rodeado de sus consejeros, veía los números reales por primera vez. Y los números no mentían. El segundo día comenzó antes del amanecer. Los purépechas no esperaron a que los mexicas se reorganizaran. Tzitsipán de Acuare había entendido algo que hoy llamaríamos iniciativa táctica. En cuanto el enemigo pierde el ritmo, no le das tiempo para recuperarlo. Lo atacas en su momento más vulnerable, que es exactamente cuando cree que tiene tiempo. La presión fue simultánea desde múltiples ángulos. Las formaciones mexicas, que dependían de la cohesión de sus unidades de élite, no podían responder a todos los vectores al mismo tiempo. Cada vez que reforzaban un flanco, el otro cedía. Cada vez que intentaban contraatacar al centro, los arqueros purépechas los diezmaban desde la distancia. Y entonces pasó lo que ningún guerrero mexica habría podido imaginar antes de ese día. Axayácatl cayó. No muerto, pero sí herido. Una herida grave en la pierna durante un combate cuerpo a cuerpo en el caos del frente de batalla. El Tlatoani, el hombre dios en la tierra, el que encarnaba a Huitzilopochtli en la guerra, estaba sangrando en el barro de Michoacán, incapaz de mantenerse en pie. La noticia corrió por las líneas mexicas como fuego en pasto seco. La disciplina mexica, que había resistido 2 días de presión brutal, se hizo pedazos en minutos. Primero se rompieron las unidades del flanco derecho, luego las del izquierdo, y cuando el centro vio que no había nadie protegiéndole los costados, la retirada ordenada se convirtió en algo que ningún códice mexica quiso registrar con exactitud: una huida. Guerreros águila, los hombres más entrenados del hemisferio, corrían, tiraban sus escudos para correr más rápido, abandonaban a sus compañeros heridos, se empujaban entre sí en los pasos estrechos. El orgullo de 20 años de conquistas ininterrumpidas se evaporó en una tarde de cobre y flechas. Y los purépechas los persiguieron. Kilómetros. Los siguieron kilómetros, sin piedad y sin pausa, ejecutando a los rezagados, destruyendo cualquier intento de formar una retaguardia que cubriera la retirada. Los bosques de pino de Michoacán, que a la ida habían sido testigos de la marcha imperial más grande de la región, a la vuelta fueron el escenario de la cacería más despiadada que los mexicas habían sufrido en toda su historia. De los 24,000 guerreros que salieron de Tenochtitlán con tambores y cantos de guerra, apenas 4,000 regresaron con vida. 4,000. 20,000 hombres, muertos, prisioneros, desaparecidos entre los barrancos y los bosques de Michoacán. El 80% del ejército más formidable que el imperio mexica había movilizado jamás, borrado del mapa en 2 días. Para poner eso en perspectiva, fue proporcionalmente más grave que muchas de las derrotas más famosas de la historia militar.
no solo en términos de vidas perdidas, sino en términos de lo que significaba para un sistema político que dependía del miedo y del mito de la invencibilidad para mantener su control sobre decenas de pueblos sometidos. El regreso de Axayácatl a Tenochtitlán fue lo opuesto exacto a todo lo que un tlatoani podía imaginar para sí mismo. Entró de noche. No hubo procesión, no hubo multitudes a los lados del camino, no hubo sacerdotes cantando victorias, ni prisioneros encadenados siendo llevados hacia los altares. Entraron en silencio, en la oscuridad, cargando a su líder herido en una litera porque la herida en la pierna no le permitía caminar. Tenochtitlán recibió la noticia como se recibe un golpe que no viste venir, en estado de shock, sin palabras para lo que acababa de pasar. Las familias de los 20,000 que no volvieron tardaron semanas en entender que no había prisioneros que rescatar, que no había cuerpos que reclamar, que simplemente no iban a regresar. La ciudad más poderosa del hemisferio conoció por primera vez el luto masivo de una derrota sin redención posible. Y Axayácatl, el tlatoani que marchó al occidente lleno de certezas, nunca volvió a ser el mismo. La herida en la pierna nunca sanó por completo. Las crónicas sugieren que pasó sus últimos años cargando en el cuerpo el peso físico de Taximarwa, igual que lo cargaba en el espíritu. Murió pocos años después, joven aún para la vida de un hombre, viejo ya para el alma de un guerrero que ha visto lo que él vio. Y en todos esos años, jamás volvió a marchar al oeste. Porque eso es quizás lo más revelador de toda esta historia. El imperio mexica, que nunca aceptó una derrota sin buscar venganza, que peleó en Tlaxcala una y otra vez durante décadas, sin conquistarla, pero sin rendirse tampoco, con los purépechas tomó una decisión diferente. Nunca más intentaron una invasión a gran escala contra Michoacán. En su lugar, establecieron una zona de frontera militarizada, una zona de amortiguamiento, donde ambos imperios se vigilaban en silencio, donde el comercio y la guerra coexistían en un equilibrio tenso que duró décadas. Los purépechas les habían enseñado algo que ningún otro pueblo había podido enseñarles, que había un costo que el imperio mexica no estaba dispuesto a pagar 2 veces. Y aquí es donde la historia da un giro que, si lo piensas con calma, tiene una amargura difícil de describir. Los purépechas nunca perdieron ante los mexicas. Su frontera resistió, sus fortalezas resistieron, su metal resistió. Eran, al momento de la llegada de los españoles, el único gran poder mesoamericano que podía decir con honestidad que nunca había sido derrotado por la Triple Alianza. Tenían todo lo que necesitaban para resistir también a los europeos. Tenían el metal, tenían las fortificaciones, tenían un sistema político centralizado y funcional. Tenían, en teoría, todas las piezas para ser el único imperio que quizás podría haber detenido a Hernán Cortés. Pero cuando los españoles llegaron a sus fronteras en 1522, 3 años después de la caída de Tenochtitlán, el calzón Sintangaxuan II tomó una decisión que ningún historiador ha podido explicar del todo satisfactoriamente. Se rindió sin pelear. El mismo pueblo que había humillado al ejército más grande de Mesoamérica, que había demostrado que el número y el orgullo no ganan contra la estrategia y el metal, abrió sus puertas a un puñado de soldados europeos exhaustos y enfermos, sin lanzar una sola flecha de cobre. Las teorías son muchas. El terror al nuevo enemigo desconocido, la fragmentación política interna, la impresión psicológica de ver caer a Tenochtitlán, que creían inexpugnable, en unos meses. El agotamiento después de décadas de vigilancia constante en la frontera mexica. O quizás simplemente el peso del error de un solo hombre en un momento que no admitía errores. Cristóbal de Olid,
el capitán que Cortés envió a Michoacán ejecutó a Tangaxuantos de manera sumaria, y con esa ejecución, el imperio que había resistido todo, que había probado que era posible detener a los mexicas, se desintegró con una velocidad que todavía hoy resulta difícil de comprender. El muro de cobre que había resistido décadas de presión mexica cayó en semanas ante una amenaza diferente. No porque el muro fuera débil, sino porque nadie lo defendió. Hay una lección militar en Taximarhua que trasciende el siglo XV y que los mejores estrategas del mundo seguirían reconociendo hoy. La superioridad tecnológica importa, pero la tecnología sin doctrina es una espada sin brazo. Los purépechas no solo tenían mejor metal, tenían una filosofía de guerra completamente distinta, defensiva, paciente, diseñada para hacer que el enemigo cometiera los errores y no para cometerlos ellos mismos. Habían entendido que el tiempo y el terreno son aliados que no cobran tributo y no se cansan. Axayácatl tenía número y experiencia, pero también tenía la arrogancia de quien nunca ha perdido. Y esa arrogancia fue su derrota antes de que sonara el primer tambor de batalla. Y hay otra lección más incómoda que esta historia nos deja. La historia de México no empieza con la conquista y no se resume en los mexicas. Este territorio estaba lleno de imperios, de estrategas, de guerreros y arquitectos políticos que construyeron civilizaciones complejas y formidables mucho antes de que llegara ningún europeo. Los purépechas son parte de esa historia, una parte brillante, una parte que demostró que la inteligencia militar, la preparación y la disciplina podían doblar al gigante. Y merecen ser recordados con el mismo respeto, la misma profundidad y el mismo asombro con el que recordamos a cualquier gran potencia militar de la historia humana. Tzintzuntzan todavía existe. Puedes ir hoy, puedes pararte a la orilla del lago de Pátzcuaro y mirar las yácatas, las pirámides escalonadas purépechas que el tiempo no ha podido borrar del todo, y recordar que en ese lugar vivió un pueblo que miró al coloso mexica a los ojos y no parpadeó. Que dijo: hasta aquí llega tu mundo, el nuestro empieza aquí. Y lo defendió con cobre, con roca, con sangre y con una inteligencia táctica que merece estar en cualquier libro de historia militar del mundo. Si esta historia te sacudió por dentro, si sientes que alguien por fin te está contando la historia de tu tierra como merece ser contada, sin condescendencia y sin simplificaciones, apóyanos con tu like, suscríbete a Crónicas Bélicas y deja en los comentarios la pregunta que yo mismo me hago cada vez que pienso en esta batalla. Si los purépechas hubieran decidido pelear contra los españoles con la misma frialdad y la misma preparación con la que pelearon contra los mexicas, ¿habría una historia diferente que contar hoy? Deja tu respuesta abajo. Yo tengo la mía, pero quiero escuchar la tuya primero. Nos vemos en la siguiente batalla.